Hola chicos, buenas tardes, buenos días, depende de la hora que vean esto. Hoy vamos a revisar el tema de soluciones existentes, es nuestra sesión 4, semana 2, y la vamos a buscar estas soluciones en información académica. Es un tema que ustedes ya conocen, evidentemente viene desde manejo de la información, pero no está de más recordar y ponerlo en práctica en nuestro proyecto. Vamos a verlo. En nuestra sesión 3 vimos que las fuentes de información para documentar soluciones existentes son esencialmente tres: fuentes científicas académicas, comerciales y tecnológicas. Nosotros vamos a ver hoy aquella información proveniente de fuentes académicas y la próxima semana veremos de las fuentes tecnológicas, ¿sí? La inteligencia científica se llama inteligencia porque es no solamente buscar información, sino relacionarla con un proyecto. En eso consiste la inteligencia, en discernir entre la información que me es útil, que puedo aprovechar, o aquella que es relevante para modificar mi proyecto, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros siempre hagamos inteligencia antes de formular un proyecto. Vamos a ver en qué consiste. Eh, Buscar información obviamente nos lleva a software, aplicaciones especializadas. Algunas son de acceso abierto, ya conocidas por ustedes. Aquí hay varias plataformas y nosotros hoy nos vamos a enfocar a la de acceso restringido, que son de paga y que es la que el ITESO pone a disposición de ustedes, ¿sí? Es EBSCO y seguramente ustedes han hecho búsquedas en esta plataforma, ¿sí? Si no lo recuerdan o no lo han hecho, entren a la página de biblioteca del ITESO y busquen sigan esta pista del EBSCO y hasta que lleguen en búsqueda avanzada a una página semejante a la que estamos viendo en pantalla. Bien, una vez ya identificado nuestra plataforma de búsqueda, el paso número 1 es generar los descriptores que vamos a utilizar en la búsqueda de nuestra información, ¿sí? Son las palabras clave que se refieren al objeto de mi proyecto. Si yo estoy buscando la producción de una enzima y esta enzima fuera la invertasa, por decir alguna, bueno, pues entonces yo tengo que buscar más descriptores y no entrar con un solo descriptor, una búsqueda única. Y la primera búsqueda que yo haré para encontrar y ampliar las posibilidades de mi búsqueda van a ser usando sinónimos o siglas o códigos o ecuaciones que signifiquen lo mismo. Esto es importante porque muchas palabras se utilizan y tienen equivalentes o sinónimos, como la invertasa, la sacarasa, tiene nombre químico y tiene inclusive códigos asignados que podemos nosotros encontrar, ¿sí? A mí me parece que con uno o dos sinónimos es suficiente, pero es un trabajo que tenemos que hacer. Pero además de los sinónimos, podemos usar más descriptores. Bueno, sí, nosotros también podemos usar no nada más el objeto, sino sus efectos, sus partes, algunos componentes, ingredientes, y todo eso lo vamos a utilizar agregar en una ecuación de búsqueda. Eso lo vamos a ver un par de pasos más adelante, ¿sí? Pero estas palabras clave, si yo estoy buscando una máquina, una herramienta, pues esas palabras clave, descriptores adicionales, pueden ser partes de esa máquina. Si yo estoy enfocándome a un proceso, pues entonces serán partes o etapas del proceso, lo que yo puedo utilizar como descriptores adicionales.
y los ingredientes en el caso de que yo esté trabajando con un enfoque producto, o los efectos de algún suplemento o medicamento. Entonces, todos estos son recursos que yo puedo utilizar para enriquecer mis descriptores. Ya que tengo eso, el paso siguiente es organizarlos. Para eso yo voy a elaborar una tabla que los contenga, ¿sí? Aquí estamos viendo una tabla que es muy útil, muy sencilla, donde primero, y si acaso empecé definiendo mis descriptores en español, bueno, pues los voy a ir poniendo, trasladando, traduciendo al inglés, y después de cada uno de ellos buscaré uno o dos sinónimos, o si no son sinónimos exactos, pues equivalentes, ¿sí? En el ejemplo que estoy presentando de búsqueda de empaques novedosos para fruta fresca, pues el primer objeto descriptor pues es la fruta, ¿sí? Y después empezaré a buscar formas de decir empaques y lo novedoso que pueden ser, ¿sí? Entonces aquí tengo fruta fresca y después tengo pues el envasado, envases activos, envases inteligentes. Y ya los voy traduciendo yo al inglés y voy generando o encontrando los sinónimos o formas de decir lo mismo, ¿sí? Entonces, mi primera actividad va a ser que ustedes construyan, deténganse aquí, construyan su tabla de descriptores del producto o el proceso que estén ustedes proponiendo como proyecto, ¿sí? Bien, aquí pueden detener la grabación, pueden detener la presentación y ponerse a trabajar, ¿sí? Bien, el segundo paso consiste en tomar todos esos descriptores y organizarlos, relacionarlos unos con respecto a los otros. Es la etapa de construir una ecuación lógica de búsqueda. Nosotros tenemos operadores booleanos que aparecen en nuestro buscador, recuerden, en búsqueda avanzada, y esos son los operadores lógicos que tenemos nosotros que aprender a usar. Recordando nuestros antecedentes de manejo de información, pues una ecuación lógica es esto, ¿sí? Es una forma de presentar los descriptores relacionados, unidos mediante operadores lógicos y agrupados por paréntesis. Entonces, mi ecuación de búsqueda, de hecho, esto ustedes lo van a tener que generar para su ejercicio de hoy. Esa ecuación de búsqueda tiene entonces los descriptores, los operadores y los paréntesis, ¿sí? Recordemos que los operadores lógicos tenemos el más común, que es el y, donde yo busco una intersección lógica, es decir, un conjunto que se intersecta con otro, y a mí me interesa encontrar la información que está en medio de los dos, ¿sí? O sea, por ejemplo, Lagos y en Jalisco, y entonces un buscador me dará la intersección entre Lagos y Jalisco, pues está Chapala, está Cajijitlán y cualquier otro más que hubiera, ¿sí? Esa es una intersección lógica. También tenemos el operador de suma. Suma lógica es el OR en inglés, y que agrega la información de un conjunto con otro. Conecta. Esto me es útil cuando yo estoy con sinónimos. Por ejemplo, si yo estoy buscando algo que tenga que ver con una actividad microbiana, pues yo puedo poner microbiano, pero también puedo poner bacteriológico, ¿sí? O si tenía en el ejemplo anterior invertasa, pues también la sacarasa. Entonces, toda la información que esté clasificada de una o de otra forma me interesa encontrarla y accesarla, ¿sí? Entonces, ahí es cuando utilizo el operador de suma lógica. Y el tercero es un poco menos utilizado, pero tiene también su utilidad, es el de resta lógico o NOT.
aquí se los dejo para que ustedes se acuerden, lo estudien o investiguen a mayor detalle. Además de esos operadores tenemos el uso de los paréntesis, es muy importante. Los paréntesis me marca la formación intermedia de clústeres de información. Entonces esas precedencias también me dice cómo los buscadores, las máquinas de búsqueda aplican primero unos comandos que los otros. Vamos a ver que el orden usual de precedencia es que siempre las ecuaciones se empiezan a evaluar de izquierda a derecha. Y de izquierda a derecha primero evaluará los ANDs, después los ORs y los NOTs. Pero si en mi ecuación hay un paréntesis, la máquina siempre se irá a obedecer o ejecutar lo que esté dentro del paréntesis, ¿sí? Vamos a verlo eso en un ejemplo. Si yo quiero o quisiera buscar información relacionada a metales pesados como cobre o presencia de plomo en algas, pues yo tengo dos formas de escribir mi ecuación de búsqueda. Cobre o plomo y algas, así tal cual, directo, ¿sí? O usando los paréntesis, ¿sí? El buscador va a operar y va a generar información muy diferente. En el primer caso, va a evaluar de izquierda a derecha, pero va a privilegiar el AND. Entonces, primero va a encontrar la información que tiene que ver plomo en algas y solamente todo lo que sea plomo en algas, después lo va a sumar con todo aquello que tenga la palabra cobre, ¿sí? Así sea artesanía de Michoacán o cualquier cosa. Entonces, eso me va a arrojar a mí un resultado extraño que no corresponde a lo que yo busco originalmente, ¿sí? Sin embargo, si yo uso los paréntesis, pues yo estoy viendo que tanto todo el universo de cobre o todo el universo de plomo me interesa indagarlo y lo voy a cruzar contra, todo esto me forma este subconjunto y lo voy a cruzar contra algas. Entonces, ahora sí voy a tener la información que estoy buscando, ¿sí? La presencia de cobre o plomo en algas. Entonces aquí vemos en un ejemplo muy sencillo cómo el uso de los paréntesis y el orden en que se evalúa es algo que yo debo de tener en consideración en mis ecuaciones de búsqueda, ¿sí? Aquí nosotros vemos entonces cómo algunas búsquedas son relativamente sencillas, pero pueden haber otras mucho más complicadas, ¿sí? Donde yo tengo que ir formando conjuntos, cruzándolos hasta obtener lo que yo estoy buscando. Entonces, la palabra clave aquí es cómo yo puedo elicitar la información de una forma intencionada, con una estrategia muy clara. Y esa estrategia debe estar planteada en mi ecuación de búsqueda, ¿sí? Bien. Ya yéndonos a nuestro buscador, inclusive si quieren hacer el ejercicio, entren al EBSCO y coloquen estos dos descriptores, y si se dan cuenta, el buscador nos pone aquí decir que este campo está relacionado con el siguiente por este operador, ¿sí? Yo lo puedo, si clico aquí, lo puedo cambiar por OR, y ya cambiaría yo mis resultados. Si yo nada más quiero buscar celulosa que sea de origen bacteriano, pues yo pongo estos dos y aquí me pone mi ecuación de búsqueda con la que estoy construyendo a partir de estos campos, y aquí están mis resultados, ¿sí? Yo puedo aquí decirle que la búsqueda la haga en cualquier parte del texto, en el título, en el resumen. Eso ya lo veremos más adelante, que son recursos para enfocar la búsqueda. Yo casi siempre empiezo primero por sin escoger un campo en particular, ¿sí? Pero ¿qué tal si yo uso
o quiero introducir el sinónimo de bacteriano, ¿sí? Con el de microbiano. ¿Cómo lo haría? Bueno, pues yo uso unos paréntesis y le digo, a ver, todo lo que sea bacteriano o que lo tengas registrado o conocido como microbiano, quiero conocerlo y cruzar con celulosa. Esto se vería así, yo lo escribo en el campo, aquí pongo mi operador y entonces todo lo que quiera yo en un paréntesis lo voy a escribir en un campo con sus operadores intermedios. Y verifiquemos cómo construyó mi ecuación. Y aquí está, ¿sí? Entonces, ahí nosotros ya vemos que tenemos menos información o tenemos, más información porque se amplió la búsqueda. Bien. Vámonos como siguiente actividad con los descriptores que tienen en su tabla. Ahora hagan y escriban la ecuación de búsqueda. Recordemos, los sinónimos, relaciónenlos con un OR, colóquenlos entre paréntesis y construyan su ecuación de búsqueda, ¿sí? Bien. El último paso consiste en afinar la búsqueda. ¿En qué consiste? Pues puede ser que yo tengo muy pocos resultados o tengo muchísimos resultados. Entonces yo voy a apretar o aflojar las restricciones usando estos campos, usando mi ecuación de búsqueda. Por ejemplo, aquí vean, yo nada más pongo celulosa y microbiana y tengo 1472 resultados. Aquí yo los puedo ver por fecha, por relevancia, que son los más leídos, los más citados, los más consultados, o los más recientes, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo inteligencia de algún tipo, normalmente me interesan los más recientes, pero un vistazo a lo más relevante no está de más. Aquí, por ejemplo, pues ya puedes tú, si le das texto completo, pues ya puedes ir recuperando artículos. Pero quizás 1472 todavía son muchos. Bueno, pues yo meto una restricción más y yo le digo, yo quiero aplicaciones y usos, ¿sí? De celulosa microbiana. Y aquí ya bajo a 504 y yo ya puedo encontrar algunos artículos. Aquí pongo un ejemplo de uno que me llamó la atención y me gusta, de donde la celulosa se puede utilizar para proteger alimentos muy perecibles, ¿sí? Pero yo sigo, todavía 500 son muchos, quiero restringir todavía más y agrego otro campo más, se agrega aquí a mi ecuación de búsqueda y miren, ya estoy en 4. Entonces, aquí yo ya puedo hacer una revisión mucho más exhaustiva o volver a subir a algo más general. Eso ya lo modulo yo. Bien, pues en eso va a consistir la actividad del día de hoy, que terminen haciendo estas búsquedas, lleguen hasta un rango razonable, un rango de 10, y a partir de eso elijan un artículo que es el que me van a reportar. Vamos a ver el reporte de búsqueda. El reporte de búsqueda, pues casi siempre es que empieza por presentar el documento que estoy analizando. Yo tengo que describir los hallazgos, las ideas fuerza, las propuestas principales que hace el autor. Por ejemplo, en el que vimos de las fresas, bueno, pues el hallazgo que están presentando los autores es la protección que da la celulosa en empaques de esos productos fruta fresca, ¿sí? Entonces yo tengo que rápida, de forma breve, concisa, muy resumido, establecer y analizar, no todas, aquí no se trata de ser exhaustivos, se trata de extraer lo principal, ¿sí? Después hay que buscar los desempeños. Acordémonos que estamos buscando construir una línea base, por lo tanto nos interesan los desempeños. Hay que identificar las principales restricciones
Y sobre todo, y lo más importante y lo que le da el valor de inteligencia es conectar esos hallazgos con las ideas del proyecto, ¿sí? Bueno, no podemos terminar un trabajo de inteligencia sin identificar los supuestos en los que se basan esas afirmaciones, ¿sí? Bien, para nuestra sesión, entregarles de este ejercicio. No vamos a hacer todo, vamos a hacer solamente, vamos a subir en Canvas de forma individual, ya lo mencioné, y con plazo hasta el viernes, mañana viernes hasta medianoche. Vamos a subir un texto. En el texto de entrega ustedes van a poner la ecuación de búsqueda que utilizaron, el número de resultados que esa ecuación les generó, una descripción de los 3 principales hallazgos o ideas contenidas en ese artículo, y quizás pues es la razón por la que les llamó la atención ese artículo, y relacionar esos hallazgos con el proyecto del equipo. Un solo artículo, y como archivo adjunto van a agregar el PDF seleccionado y analizado, ¿sí? No estamos violentando ninguna propiedad intelectual, porque este PDF solamente es para fines de estudio. Entonces, de esa parte no se preocupe. Muy bien, pues esa es la actividad, esa es la tarea que hacer. Muchas gracias, suerte.